Lo que muchas veces sostiene el vínculo de pareja sin que te des cuenta es una pregunta que aparece muchísimo cuando una relación termina. O incluso cuando todavía no ha terminado. Pero dentro de ti sientes que algo no encaja. Y suele venir acompañado de mucho cansancio, mucho juicio, mucha frustración. Y la pregunta es, ¿por qué no puedo soltar? ¿Por qué sigo pensando en esta persona? ¿Por qué vuelvo una y otra vez? ¿Por qué siento que racionalmente entiendo que esto ya no funciona? Lo comprendo, pero emocionalmente sigo ahí. Y muchas veces aparece una conclusión muy dolorosa. Quizá sigo demasiado enamorado, enamorada, quizá soy dependiente, quizá hay algo en mí estropeado, pero después de años atravesando mis propios procesos y acompañamientos a otras personas en momentos de ruptura y reorganización profunda, hay algo que he podido observar repetirse constantemente. No puedes soltar, no siempre significa que sigas enamorado. Y cuando esto empieza a comprenderse, muchas veces aparece muchísimo alivio. Porque quizá el problema no sea únicamente el amor. Quizá el problema sea otra cosa. Quizá todavía no estás intentando soltar una persona. Estás intentando soltar algo mucho más profundo. Con frecuencia, detrás del no puedo soltar, aparecen cosas como una vida imaginada, una idea de futuro, una identidad, una sensación de seguridad y esa forma de sentirse querido también. Una imagen de quien pensabas que ibas a ser y mientras eso no se comprende, la persona sigue intentando avanzar sin entender por qué siente que siempre vuelve al mismo lugar. Y claro, lo entiendo, desde fuera parece apego, pero por dentro muchas veces se parece más al duelo. Porque cuando una relación cambia, a veces no solo cambia el vínculo de pareja, también se mueve la imagen que tenías de ti mismo. La manera de entender el amor, la sensación de hogar, una dirección que imaginabas. Y eso duele. Duele muchísimo, por eso se llama duelo. Pero no siempre porque todavía quieras volver. Esto es importante. A veces duele porque todavía no has podido despedirte. No has podido despedirte de aquello que creías que iba a ser. Y ahí aparece algo que veo constantemente. La negociación interior. Sí cambia. Sí espera. Sí me entiende. Sí consigo una última conversación. Y si aguanto un poco más. Y mientras tanto, la vida empieza a quedarse en stand-by, esperando. Y esto no ocurre porque seas débil, ni porque no tengas fuerza, ni estás estropeado ni estropeada. Muchas veces ocurre porque estás intentando resolver desde tu mente pensante algo que necesita ser comprendido mucho más profundamente. Porque hay una diferencia enorme entre amar y necesitar que algo siga existiendo para que te sientas completo o completa. Y esta parte suele ser muy difícil de mirar porque nadie quiere reconocer que quizá estaba sosteniendo más cosas dentro de la relación, más cosas de las que tú imaginabas. Pero mirar esto no es perder dignidad, al contrario, muchas veces es recuperarla, porque empiezas a descubrir algo súper importante. Soltar no significa olvidar, soltar no significa dejar de amar, no significa pensar esto no importó un carajo, no significa negar lo vivido. Y aceptar tampoco significa resignarse, que esto me lo decís muchas veces. Aceptar no significa aprobar, aceptar no significa pensar que no dolió, aceptar significa dejar de seguir negociando con una realidad que ya cambió. Y esto es otra cosa, es muy distinto, porque cuando dejamos de luchar para volver exactamente al lugar anterior, empieza a aparecer una energía, una fuerza para construir algo nuevo. No necesariamente otra relación, entiéndeme, no necesariamente cambiar tu vida, sino una relación distinta contigo mismo, contigo misma. Y quizá aquí aparece uno de los movimientos más profundos.
Descubrir que muchas veces aquello que más cuesta soltar no es al otro. Es esa parte de nosotros que todavía cree que solo podía existir dentro de esa relación, de ese vínculo. Y cuando esto empieza a verse, algo empieza a aflojarse. No es desaparecer el dolor, ya te lo digo, pero empieza a aparecer más espacio, más respiración, más verdad. Y poco a poco empiezas a preguntarte cosas distintas. No cómo hago para dejar de sentir, esto no, entiéndeme, sino qué parte de mí necesita ser acompañada para poder seguir caminando. Y quizá ahí empieza a abrirse algo diferente. Porque muchas veces el problema no era que amaras demasiado, sino que todavía estabas intentando sostener una forma de vivir que ya te estaba pidiendo cambio. Y quizá una de las cosas más difíciles y más humanas en lo que tiene el ser humano es que aprendemos en algunos momentos de la vida, de aquello que nos trae la vida, y así podemos descubrir, podemos aprender a soltar. Y esto no significa siempre perder. A veces consiste en dejar de pelear con aquello que ya no puede seguir siendo igual. Y empezar a encontrarte contigo mismo, contigo misma desde otro lugar, porque vivir en confianza quizás sea simplemente aprender a relacionarte de una forma más consciente contigo, con los demás y con la vida.